Amigos, muy buenas tardes nuevamente con ustedes. De antemano agradeciendo siempre a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más respecto a nuestro curso de Economía para no economistas, ¿no? Bueno, la anterior semana habíamos hablado bastante acerca de varios aspectos esenciales para digamos, de la ciencia económica. Entre ellos habíamos considerado también el tema del equilibrio, ¿no? Del punto de equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo es que se consigue? A través de qué prerrogativas o qué disposiciones en este caso se llega a este punto, ¿no? Así como también hemos visto el tema de las competencias imperfectas, ¿verdad? Habíamos identificado varios escenarios en donde muy posiblemente también se podría relacionar respecto a nuestro día a día, como el tema del monopolio, por ejemplo. En el tema del monopolio, cómo es que se desarrollaba, bajo qué circunstancias, y cómo es que en un escenario de un monopolio, ¿no? Esta se podía desarrollar desde el lado de los ofertantes, que vean que muy ligadamente lo habíamos arraigado al tema de los productores, ¿no? O quienes ofrecen el bien o servicio, o por el otro lado también por el lado de la curva de la demanda, ¿no? Y para ambos escenarios, un escenario de monopólico, también, ¿no? Se dibujaba más o menos para el lado de los ofertantes, para el lado de los demandantes, cuál era lo propio. Bueno, el día de hoy vamos a considerar otro tema importante que vienen a suscitarse muy continuamente en nuestro día a día. Y claro, de repente nosotros no utilizamos el lenguaje de la externalidad, pero a medida que vamos explicando y poniendo ejemplos, muy seguramente todos van a identificar de qué trata el tema de las externalidades y bienes públicos, ¿no? Y cómo es que nosotros día a día desarrollamos estas actividades y cómo podríamos identificar y al margen de todo entender cómo es que se desarrolla en la sociedad. Bueno, de antemano nuevamente me presento, soy el economista Carlos Huerta. ¿Ok? A ver, continuamos. Es importante nuevamente traer a pie el tema del mercado, ¿ya? El tema del mercado prácticamente sirve de base para analizar los diferentes fenómenos económicos que se van a desarrollar, porque entendemos de que en la economía, el objeto principal de estudio de la economía siempre va a ser el tema del fenómeno económico, y este fenómeno económico eh, tiene, ¿no?, su raíz juntamente respecto al tema de la ley de la dicotomía, ¿no? Esta ley de la dicotomía que habla acerca de que existen necesidades ilimitadas, pero poseemos recursos escasos. Entonces, bajo este escenario, también es que el mercado constantemente ya no va a ser un espacio físico, como les comentaba, sino en este, digamos, hay que tener al espacio, al mercado como cualquier institución, mecanismo o sistema que necesariamente va a requerir de estos actores, que son los ofertantes y los demandantes, ¿no? Hasta ese punto creo que ya todos hemos conocido cuál es la función del mercado, bajo qué términos se desarrolla. El escenario también de las competencias, la competencia, mercado competitivo y los mercados no competitivos, ¿no? Bueno, el día de hoy, como les vuelvo a recordar, es importante nuevamente recordar estos aspectos. Esto representaba la curva de la demanda, ¿verdad? Hay que recordar siempre que para este caso, la curva de la demanda va a tener una pendiente negativa, ¿no? Porque acá lo que se encuentra es una relación inversa entre el precio y la cantidad. Es decir, si nosotros nos ubicamos en este punto, ¿no? Imaginando que es el punto inicial, ¿qué sucede si el precio va a incrementar? Es decir, de lo que se encontraba este precio, ¿no?, P sub 0, va a incrementar a un P sub 1. Entonces, directamente esto va a repercutir en la cantidad demandada, ¿verdad? De lo que era una cantidad sub 0 inicial, ante el incremento del precio, esto lo que va a ocasionar es que se va a reducir la cantidad demandada. Y de igual manera, si es que analizamos en un escenario en donde reduce el precio, ¿verdad? Si es que esto, en este caso, era el precio, el sub cero, ¿no?, el precio inicial, ¿qué pasaría si es que el precio disminuye por diferentes factores que hoy en día de repente no lo vamos a analizar? Pero ¿qué sucedía? Directamente esto se veía influenciado en la cantidad demandada, ¿verdad? Es por eso que entre el precio y la cantidad demandada, en este caso, existe una relación inversa.
Y es por eso que se dibuja esta curva con pendiente negativa, ¿ya? ¿Y cómo es que en este caso se va a hacer el tema, digamos, no del movimiento, sino del traslado de esta curva? Esto usualmente se va a deber a otros elementos que justamente también hoy vamos a estudiar un poco, ¿ya? Y bueno, acá también estamos mostrando algunas, digamos, no siempre la curva de la demanda va a tener pues este trazo. Dependiendo, ¿no? Va a tener la diferente connotación y la distinta elasticidad en este caso, ¿no? Respecto al bien o servicio que se está analizando. Y justamente esto habla acerca de la elasticidad de la demanda, y lo cual la elasticidad va a ser la sensibilidad de la demanda ante el cambio o la variación del precio, ¿no? Cómo es que se ha generado. Y de igual manera, recordamos el tema de la curva de la oferta. Para el caso de la oferta, en este caso, ¿no? Imaginemos que nos encontramos en este punto y ante un incremento del precio, ¿no? Nos encontrábamos en este punto y una cantidad demandada. Pero ¿qué pasa ante un incremento del precio respecto a la cantidad ofertada ya también? Es decir, si el precio va a incrementar de algún bien o servicio que se está produciendo, el caso de las mascarillas, les ponía bien claro el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó cuando hubo este incremento del tema de las mascarillas? Entonces, gran parte de las fábricas quienes proporcionaban este utensilio, ¿no? Eh, prácticamente han tenido que contratar más personas para trabajar, si es posible, las 24 horas del día por la alta demanda que tenían. Entonces, el precio respecto a la cantidad ofertada mantenían una relación directa. Y por eso es que la pendiente es positiva. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el precio incrementa, la cantidad ofrecida también va a incrementar. Y acá nosotros podemos también encontrar distintas, digamos, distintas pendientes que de igual manera, en este caso, se va a llamar con respecto a la elasticidad de la oferta, el cual representa el término de la elasticidad a la sensibilidad de la oferta respecto a la variación que se vaya a suscitar en el precio. ¿Ok? Nuevamente tenemos que tener claro estos aspectos, ¿no? Porque lo que ahora vamos a, bueno, acá prácticamente vamos a hacer un cruce, tanto de la oferta como de la demanda. Aquí tenemos una pendiente, bueno, es una curva de la demanda, el cual tiene una pendiente negativa, y también encontramos una curva de la oferta, ¿no? Entre ellos encontramos una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio también, ¿no? Y recuerdan, si es que siguen la sesión desde la anterior semana, desde las primeras clases, se había hablado también con respecto a qué representaba, digamos, el hecho mismo de ofrecer un precio por encima del punto de equilibrio. Bueno, esto representaba un excedente del consumidor, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que si nosotros vamos a poner un precio por encima del precio de equilibrio, recordemos, el precio del equilibrio es un punto en donde todo lo que el ofertante produce, el demandante lo consume, ¿ok? Es un punto donde no existe merma, no existe una desventaja. Entonces, ante una variación del precio que supere al punto de equilibrio, nos encontraríamos en un excedente del consumidor, ¿verdad? Porque el precio sería más elevado del que el mercado está dispuesto a pagar y por ende, ¿no? Existiría un excedente del consumidor. Y por el otro lado, también se puede identificar el tema del excedente del productor. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente, ¿no? Ante un escenario en el cual nosotros podamos, en este caso, reducir el precio, vamos a encontrarnos, digamos, un punto en donde tanto los productores también no se van a ver incentivados a seguir produciendo. O por el otro lado, no va a haber alguien también quien consuma, porque ya estamos trastocando la figura de un punto de equilibrio, ¿ya? Estos son aspectos esenciales y teóricos que tenemos que tomar en consideración para entender los próximos gráficos. Y este punto de equilibrio, para este caso del análisis de las externalidades y para entender qué son las externalidades, estamos determinando lo que va a ser el máximo beneficio social. ¿Ok? Es el máximo beneficio social. No solo privado, ojo, por favor, señores estudiantes, sino es el máximo beneficio social.
sino lo podemos interpretar como que el beneficio en donde la sociedad llega a su esplendor, en donde el beneficio está por encima del beneficio privado, ¿ya? Bueno, para hablar del tema de del beneficio, prácticamente no está de más considerar, y bueno, acá lo desarrollé de una manera tipo mapas conceptuales. Algunos, digamos, algunos economistas o algunos que de alguna manera han hablado acerca, bueno, escuelas también, escuelas del pensamiento económico, los cuales tratan acerca de la economía del bienestar, ¿no? No vamos a adentrarnos a analizar cada una de ellas, lógicamente, porque el tiempo no nos alcanzaría. Simplemente les adjunto para que ustedes tengan en consideración cómo es que la economía del bienestar o prácticamente el mismo objetivo de buscar el bienestar, ¿no? Es una interrogante y un objetivo que continuamente los diferentes economistas y diferentes escuelas del pensamiento económico han buscado desarrollar, ¿no? Desde posturas más apegadas al aspecto de un modelo socialista, vamos a llamar así, o desde un aspecto más liberal en este caso. Aquí nosotros podemos considerar algunos autores quienes han desarrollado vasta información con respecto a la economía del bienestar, ¿no? Y cómo es que hasta hoy en día se considera uno de los principales objetivos de la economía. ¿Ya? Simplemente les adjunto para que ustedes lo puedan visualizar y tener mayor referencia con respecto a la economía de bienestar. Bueno, a ver, continuamos en este caso. Y bueno, hablamos acerca de la economía de bienestar, pero nos vamos a centrar únicamente en el objetivo de Pareto. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el objetivo de Pareto? El objetivo de Pareto hay que entender como una situación de equilibrio. ¿Ya? Es una tendencia, ¿no? O es una aproximación al tema de la estabilidad. Eso es lo que nosotros entendemos como el óptimo de Pareto, ¿ya? También hay que considerar que digamos, esta situación de equilibrio va a resultar de la libre competencia en este caso. No es que acá el Estado directamente tenga que intervenir, no, sino se propicia un espacio más libre en donde los ofertantes o demandantes lleguen a un punto en donde exista o se dibuje esta, digamos, esta situación de equilibrio o de estabilidad. Claro, el ejemplo que les voy a poner no será el ejemplo más indicado, pero por lo menos nos hace entender el tema de los barbijos, por ejemplo. Ahí les había comentado de que, claro, es que cuando recién comenzó este tema de la emergencia sanitaria y todo ello, bueno, lo que ocurrió directamente fue, pues, ¿no? Que gran parte de los peruanos salieron a, a las farmacias, a las boticas, a adquirir alcohol, el famoso papel higiénico y el tema de los barbijos, esencialmente ello, ¿no? ¿Y esto qué hizo? ¿No? ¿Cómo es que ha trastocado a la economía peruana? En este caso, se ha visto un incremento elevado respecto al tema de los precios, porque lógicamente el producto en este caso era pues de alta demanda. Pero ¿qué pasó, digamos, semanas después, así 2 o 3 semanas después? Se ha identificado el tema de que gran parte de la industria textil, quienes se dedicaban al tema de la producción de buzos, de uniformes deportivos y demás, por el mismo escenario en el cual ellos no podían, de hecho, seguir confeccionando prendas y demás, bueno, ellos han visto que sí tenían la tecnología suficiente, ¿no? O la maquinaria suficiente como para producir también barbijos, ¿no? Que en este caso cumplían, pues, ¿no? El papel para el cual eran adquiridos. Y ya, pues en la segunda o tercera semana, inmediatamente lo que se suscitó es que había, pues, más ofertantes, ¿no? No solo desde el aspecto de las farmacias o de las corporaciones ahí, ¿no? Sino directamente de repente de los emporios, ya sea Gamarra o en cada región, ¿no? De los centros donde se producían ellos, los uniformes, los buzos y demás, ellos se han dedicado, ahora han trasladado su maquinaria, su conocimiento, tecnología a poder desarrollar barbijos. Entonces, esto ha generado de que por lo menos ya para finalizado del primer mes
se busque cierto equilibrio respecto no solo a la cantidad demandada, sino directamente con respecto al tema del precio. Porque, si recordamos, el precio del barbijo ha reducido, porque entendemos de que ya había más productos en el mercado. Entonces, el poder acceder a un producto o al otro, prácticamente ya no era pues considerado, digamos, un bien con alto precio, sino como que ya tenías varias opciones, ya había cierta competencia y ello ha permitido, ¿no? Que no solo de repente busquemos barbijos por el simple hecho de cuidar nuestra integridad o salud, sino ya muchos se han dejado llevar por el aspecto, ¿no? De la apariencia, han salido nuevos modelos de barbijos y demás. Y hasta han llegado a un punto, ¿no? En donde el precio, digamos, antes, vamos a imaginar un escenario en donde antes a la pandemia, bueno, de repente llegó hasta el punto en donde el precio que en ese entonces se vendía, hoy en día de repente ya ha reducido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta libre competencia, libre juego de la oferta o la demanda, puede llegar un punto en donde nosotros podamos identificar como el óptimo de Pareto. En una situación en la que nadie puede mejorar, en este caso, su bienestar, sino es a expensas del otro. Por ese aspecto también hay que identificar al óptimo de Pareto, ¿ok? Es que esta situación en la que nadie puede mejorar su bienestar, sino es a expensas de otro, es decir, a perjuicios de otro. Claro, porque ¿qué ha trastocado el mismo hecho de que gran parte de los emprendedores se hayan trasladado del rubro de la confección, de camisetas y demás, al tema de los barbijos? Obviamente esto ha generado un perjuicio. Entonces, este bienestar que se está generando necesariamente también ha tenido que traer secuelas, y en este caso han sido a expensas de otros, ya sea de otros agentes económicos o de otros sectores económicos. Entonces, el bienestar agregado va a ser el máximo posible cuando se habla respecto al tema del óptimo del Pareto. Ahora, respecto al tema de la nueva economía del bienestar, prácticamente acá podemos encontrar varios aspectos que no lo vamos a analizar muy detenidamente por temas del tiempo. De todos modos, ahí se les deja las diapositivas para que ustedes lo analicen. Y bueno, de una vez entramos a analizar acerca de los fallos de mercado. ¿Qué son los fallos de mercado? Bueno, hay que entender que un fallo de mercado viene a ser un escenario, ¿no? ¿Se recuerdan el gráfico inicial que les mostraba? Un punto de equilibrio, ¿verdad? Donde todo lo que producían se consumía, donde el precio y la cantidad demandada era, o la cantidad en este caso, era pues la más idónea, donde prácticamente nadie se sentía totalmente perjudicado o en este caso engañado. Pero un fallo de mercado prácticamente ya dibuja un escenario, no es el único el que vamos a tocar, existen varios fallos de mercado, y uno de los tantos fallos de mercado que viene a ser ya sea por intervención, ya sea de impuestos, por temas que tengan que ver con los daños y perjuicios a terceros, o con varios escenarios que son considerados dentro del tema del fallo de mercado, pero el día de hoy únicamente nos vamos a centrar a analizar el aspecto de la externalidad. Y para entender mejor qué es la externalidad, vamos a poner este ejemplo, ¿no? En donde tenemos, es un ejemplo de repente que todos nos vamos a sentir identificados porque es algo que sucede continuamente en nuestra realidad, en nuestra coyuntura. Pero para este caso, en vez, ¿no?, de un establecimiento minero, vamos a poner, pues, digamos, una fábrica, ¿no? Una fábrica que produce aluminio, ¿no? Tubos de aluminio, lo que fuera, y la cual también, ¿no?, desecha sus, digamos, sus residuos al, digamos, a un espacio, ya sea el terreno o al río directamente, ¿no? Y cómo es que este río, a la larga, también es empleado por la agroindustria directamente para el tema de la producción, ya sea para la exportación o directamente para el tema del consumo interno. Y este simple ejemplo, que como les comento nuevamente, es algo que ocurre cotidianamente, no solo en esta realidad, sino a nivel mundial, es lo que nosotros vamos a conocer como externalidad. Y para entender mejor, hay que darle este sentido, ¿ok? Hay que configurar de que este escenario se va a suscitar
por las decisiones de producción o consumo de un individuo o de una empresa, ¿no? O de algún agente que va a afectar el bienestar de otros individuos o de otras empresas o de otros agentes, en este caso. Y este mismo hecho de poder afectar estaría haciendo que se violen las condiciones para la asignación eficiente de recursos, porque entendamos, muy posiblemente digamos, para la agroindustria, el tema de la calidad del agua y demás, obviamente juega un papel crucial. Y peor si se trata del tema de las exportaciones, porque todos sabemos los estándares tan altos que se posee, ¿verdad? Pero directa o indirectamente existe un perjuicio. Claro, muy posiblemente, en este caso, la planta, su objetivo no será pues directamente perjudicar, en este caso, al agricultor, pero la acción que está desarrollando, por más lícita que fuera, ¿no? Es decir, por más que cuente con todos los permisos, directa o indirectamente, afecta el bienestar, ¿no? De terceras personas que no tienen nada que ver. Y por el otro lado, esta afectación que se va a desarrollar también se va a traducir en una ausencia de incentivos económicos, porque recordemos que la mayoría, en este caso, de los fallos de mercado están relacionados con problemas ambientales generalmente que pueden vincularse a mercados incompletos o a una ausencia de mercados. Es decir, el tema del mercado negro, por ejemplo. Si bien es cierto, trae ciertos beneficios para cierto sector, pero también repercute, ¿no?, la misma actividad a otras personas o a la sociedad directamente. Y esto se debe mucho al tema también de los mercados incompletos. ¿Qué quiere decir? De que no se configura un escenario en donde el mercado tenga pues todas las reglas del juego preestablecidas. Y claro, digamos, el escenario, en base al ejemplo que hemos puesto, es que acá tenga que intervenir necesariamente el Estado estableciendo algunas políticas, ya sean del tema de prohibir que esta planta no tenga que vertir sus desechos pues a río. Claro, pero no solo es la planta, recordemos, sino también quienes intervienen en el tema del río. ¿Acaso muy posiblemente no son los mismos agricultores o son, digamos, los agricultores quienes puedan tener, pues, no sé, un terreno por acá arriba o desarrollen agricultura en la parte alta y desechen a río? Y este río de igual manera también se va a ver perjudicado, ¿no? Entonces, acá no solo se trata de hablar de que las industrias malogran o buscan el perjuicio, no, sino principalmente hay que entender de que la externalidad va a ser, ¿no?, la secuela en la cual las decisiones, ya sea de un individuo únicamente, de una empresa o de cualquier agente económico, va a afectar el bienestar de los demás agentes económicos. El mismo hecho de fumar un cigarrillo, por ejemplo. Claro, la persona que está fumando el cigarro se beneficia porque muy seguramente gusta de ello, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que están alrededor? Se sienten perjudicados. Claro, no es que ahí directamente el señor está cometiendo una violación y que esté prohibido comprar cigarrillos, no. Pero como no está prohibido, el señor pues compra sus cigarrillos, los consume, pero prácticamente acá hay varias personas quienes se puedan sentir afectadas. Claro, y por ejemplo, en este pequeño ejemplo del cigarrillo, encontramos, ¿no?, de que ya el Estado ha tenido que intervenir para poder establecer un escenario en donde ha tenido que establecer una norma y diga, ¿no?, que está prohibido fumar en espacios privados. Bueno, entonces vamos a seguir analizando este fenómeno acerca de la externalidad, ¿ya? Y para ello, nuevamente, hay que dibujar este escenario del mercado, el mercado tal cual dado, un mercado donde existen ofertantes y demandantes, pero para nuestro análisis de la sesión de hoy, hay que considerar que la curva de la demanda, vamos a llamarle como el valor privado, ¿ya? Es el valor privado. Y la curva de la oferta va a ser el costo privado. A ver, antes. Para este caso, la cantidad de equilibrio, ¿no?, esta de acá, representa la maximización del valor total para los compradores menos el costo total de los vendedores.
¿ya? Es decir, sin externalidad. Esta, digamos, es la imagen más apegada a un escenario donde no existe externalidad, el escenario más deseado. Pero ya cuando empezamos a analizar, y ya les he conceptualizado, les he puesto dos ejemplos para entender un poco acerca de la externalidad, también es oportuno analizar los tipos de externalidades, porque existen tipos de externalidades. Entre ello, vamos a hablar con respecto acerca de la externalidad negativa, ¿ya? ¿Qué es la externalidad negativa? Bueno, hay que entender la externalidad negativa como aquel impacto adverso sobre un tercero. ¿Ok? De antemano entendemos que la externalidad, así por así, es un impacto frente a terceras personas que no tienen nada que ver muy posiblemente con la actividad que se esté desarrollando, pero se ven afectados. Entonces, al momento de hablar de una externalidad negativa, está además sobreentender el tema de que este impacto adverso, obviamente, pues es bajo un escenario negativo que se va a desarrollar sobre terceras personas. Y este impacto que se está generando sobre terceras personas, lo que se va, de repente esto se va a trastocar en un incremento del costo y o reducción de la producción. Ejemplos, el tema de la contaminación, de la emisión de gases o desechos industriales, que anteriormente les puse como ejemplo. Acá lo que se ha suscitado es que se ha generado un impacto frente a terceros, ¿verdad? Y esto a su vez lo que ha suscitado es un incremento del costo y o reducción de la producción. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en el caso, digamos, de que les ponía, ¿no? De la planta y de producción de aluminio, de metales, lo que fuera, la intervención directa que se pueda desarrollar ahí por parte del Estado es el mismo hecho, ¿no? De aplicar más normativa, más reglas, más prohibiciones o directamente un impuesto por la emisión. Entonces, ante los diferentes escenarios, que en este caso la empresa o la planta de producción que vaya a considerar esto, ¿qué va a generar? De que la planta, digamos, de producción, por no emitir, digamos, estos residuos directamente, va a tener que darle cierto trato, ¿no? A todos sus residuos, y esto se va a trastocar en el tema de incrementar los costos. Ya no va a ser de repente tan barato para la empresa o la planta seguir produciendo como tradicionalmente lo hacía, porque ahora existen más normativas que les van a prohibir. Ya existe un protocolo, si es el caso. O por el otro lado, también, ¿no? Por el lado, digamos, de los demandantes. Como ya no le va a ser tan rentable, ¿no? A estas, digamos, a una minera o ya sea a una planta de producción que desecha ciertos componentes de emisión de gases o demás. Entonces, gran parte de repente de las empresas que se estaban dedicando a ese rubro van a dejar de producir. Y al momento de dejar de producir o se van a trasladar a otros sectores donde no estén tan controlados, lo que se va a trastocar en el mercado es una reducción de la producción. ¿Ya? Otros ejemplos tenemos el caso de la construcción de edificios altos e impacto sobre un vivero o sobre cualquier casa. Cuando, digamos, alguien tiene una pequeña casita, ¿no? De un piso o de dos pisos y tiene a los costados edificios de 20, 30, 40 pisos, hay muchos, digamos, muchos efectos los cuales conlleva eso. Es el mismo hecho de que primero de repente pues ni entra los rayos del sol. Entonces todo el día, prácticamente todo el día está pues a oscuras, todo frío, ¿no? Los que viven en esa pequeña casita. Ojo, no es que está necesariamente estos edificios están violando un reglamento, no, no necesariamente, porque tienen de repente toda la licencia para construir, pero sí se está generando un impacto, un perjuicio ante una tercera persona. Y para eso también existen maneras de cómo buscar alguna solución, más allá del tema de la intervención netamente del Estado. Ya tendría que darse un juego entre, digamos, entre que el dueño de esta pequeña casita converse con los del edificio, yo qué sé, ¿no? Para que de repente puedan desarrollar una edificación un tanto más, no tanto pues así, digamos, de puro cemento, sino de repente gran parte con luminosidad, con que también entra, bueno, eso ya son otros aspectos que no vamos a analizar muy de fondo.
Y por el otro lado, también tenemos el tema de las externalidades positivas, en el cual se analiza acerca de los impactos positivos sobre terceras personas. Entonces, ante un impacto positivo que se puedan generar, por ejemplo, por el tema ya sea de desarrollar nueva tecnología, el tema de las motos electrónicas, por ejemplo, eléctricas. Claro, las motos tradicionales muy posiblemente aún copien este escenario, ¿no? De los autos en donde se desarrolla el tema de su emisión de gas y todo ello, pero por el otro lado, de repente, por el avance de la tecnología, también se desarrolla el tema de proporcionar nuevos productos más innovadores, muy posiblemente más apegados a un tema de estar amigables con el medio ambiente, que viene a ser, digamos, las motos eléctricas. Y claro, detrás del tema de las motos eléctricas hay otra discusión con respecto a cómo lo producen, ¿verdad? Entonces, no es que tampoco, pues, es un producto que, wow, es, digamos, el producto que nos va a salvar del tema del calentamiento global y todo ello, no. Pero ya por lo menos es una propuesta que mal o bien reduce el tema de la emisión. Entonces, digamos, esta implementación de nuevos productos a través de la aplicación de la tecnología, ¿no? Lo que ocasiona es el tema de una reducción del costo. Claro, porque a medida que la tecnología va a incrementar, entonces el costo de producir un bien o servicio va a ser, pues, digamos, más barato directamente para el productor. Y desde el escenario de los consumidores, vamos a ver nosotros diferentes propuestas. Es decir, nuestra gama respecto a la producción que hoy en día conocemos permanentemente se incrementa, ¿no? Y bueno, de antemano, algún aspecto que hay que tomar en cuenta es el asunto del costo social, ¿ok? Para nuestro caso, el costo social, ¿ya? Va a estar interpretado como la suma del costo privado, es decir, aquel costo que ya la empresa lo ha considerado, ¿verdad? Ya lo tiene, ya sea su costo fijo, su costo variable, ya tiene preestablecido el costo privado, más el costo de la contaminación de los afectados, es decir, un costo que si bien es cierto no se puede cuantificar, no es que existe una normativa y te diga, pues, por el mismo hecho de estar desarrollando esta actividad me tienes que pagar esto porque este es el costo de afectación a los demás. No, no es que exista. Otra cosa es que los municipios y demás entidades tratan de incentivar, o en este caso desincentivar, a través ya sea del pago de ciertos impuestos o de establecerle mayor reglamentación o demás, y esto de repente podría asemejarse al tema del costo de contaminación, pero ojo, no es que exista un costo ya establecido, ¿ya? Y nuevamente tocamos el tema de la externalidad negativa, como les comentaba, bajo el ejemplo que les había comentado, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, únicamente lo que nosotros podemos encontrar, primero, ¿no? Si recordamos, es el escenario de una contaminación, ¿ok? Aquí, inicialmente encontramos un punto de equilibrio, ¿verdad? Un punto en donde, imaginemos, donde de repente no existía todavía este tema de la contaminación, ¿ya? No había una tercera persona que se sentía afectada, pero en este caso, lo que se establece por un tema de contaminación, primero, es que va a existir un elevado costo de contaminación, ¿verdad? Hay un costo de contaminación. Entonces, a este costo inicial, ¿no? Que es el costo privado, es decir, cuánto le cuesta a esta empresa producir aluminio, vamos a llamar así, este es su costo privado. Ahora, ante el perjuicio que se va desarrollando, entonces muy posiblemente la entidad estatal, en este caso, ha podido establecer un impuesto. Y este impuesto representaría el costo de contaminación. ¿Ya?
Y este costo de contaminación, entonces se le tendría que sumar a este costo privado, que ya está identificado, lo cual me daría un costo social, que nuevamente es la suma del costo privado más este impuesto que se está aplicando. Entonces, el costo social, que en este caso se estaría desarrollando en el ejemplo de la contaminación, estaría pues, sería mayor al costo privado. ¿Y cómo es que se consigue este escenario? Como les comentaba, a través ya sea de la implantación de un impuesto. Entonces, en presencia de una externalidad negativa, ¿no es cierto? Tal como el tema de la contaminación, el costo social que produce, de producir, perdón, supera el costo privado. En este caso, la producción óptima que se tenía, ¿no? Ya se hace pues un desplazamiento, ¿verdad? De esta curva. Es un costo social. Y por ende, la cantidad también se va a ver reducida. Va a ser más pequeña la cantidad de producción. Porque entendamos de que este impuesto que se está desarrollando, se está acuñando, prácticamente representaría un desincentivo para la empresa. Claro, muchos de repente se preguntarán, pero es algo, digamos, necesario que exista un impuesto porque esta empresa prácticamente está contaminando un medio ambiente. Claro que sí, pero ojo, solo que estamos analizando el costo de este lado de la oferta, ¿verdad? Es el costo para la empresa, no estamos analizando el impacto, en este caso, digamos, en la sociedad o cómo es que se va a trastocar. Eso lo vamos a analizar directamente en esta curva, que es de la demanda, que viene a estar interpretado por el valor privado y el valor social. ¿Ok? Solo quiero aclarar ello nada más para que no se confunda. Entonces, los productores, bajo este escenario de imponer un impuesto por el costo de la contaminación que se está generando, entonces los productores van a producir menos, porque sus costos van a aumentar. Y por el otro lado, los compradores, es decir, van a demandar menos porque el precio es más alto. Claro, porque directamente el incremento de mayor impuesto, perdón, a ver, regresamos. ¿Dónde se va a ver interpretado directamente? No solo en el nivel de la producción. Y si es que fuera en el nivel de la producción, es decir, estarían consumiendo hasta este punto, no, perdón, hasta este punto, entonces directamente también, ¿qué hace? Que el precio incremente. Porque recordemos, este era el punto inicial, ¿verdad? Imaginemos que aquí estaba P sub 0. Ante este incremento del costo de contaminación, lo que está produciendo directamente es que este costo también se va a ver, digamos, traducido en un incremento del precio. Entonces, en este caso, los compradores también se van a ver afectados porque el precio va a ser más elevado, más allá de repente de que, digamos, la producción también vaya a disminuir. ¿Ya? Ahora, respecto al tema del ejemplo del avance de la tecnología, por ejemplo, ¿cómo es que se desarrollaría? Nuevamente acudimos. Acá tenemos un escenario en donde tenemos la curva de la demanda que viene a ser interpretado por el valor privado y la curva de la oferta que viene a estar interpretado por el costo, perdón, por el costo social. Aquí estamos, ¿verdad? En la curva, en el de color azul. Entonces, este incremento de la tecnología, acá poníamos el ejemplo de la moto eléctricas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que se va a ver por el lado del costo directamente? Esto va a producir que gracias al valor de la tecnología que se está desarrollando, entonces el costo social va a reducir. ¿Qué quiere decir? Que el costo privado más, en este caso, digamos, el costo social digamos, de adoptar esta tecnología, que ojo, es buena, a comparación de lo demás, es buena para este caso. Entonces, esto lo que produce que es una disminución del costo social. ¿Ok?
es una disminución del costo social. Y por el mismo hecho de que haya una disminución, nuevamente, si nos fijamos, el precio, aquí era P sub 0, ¿verdad? Precio de equilibrio. Pues por este incremento de la tecnología, no solo aunque sea de motos, sino de cualquier, es decir, que el productor en este caso va a adoptar nuevas tecnologías, entonces ya no le va a ser tan costoso como a un inicio de repente se dibujaba, sino va a ser, sus costos van a reducir y por ende, entonces muy posiblemente va a ser más competitivo en el mercado y va a desarrollar en donde el precio va a ser menor al punto de equilibrio. ¿Ok? Y esto se va a ver traducido en que la cantidad también va a incrementar. ¿Ya? A ver. Las externalidades positivas desde el punto de vista, en este caso, del consumidor, es decir, desde la otra pendiente de la curva, de la demanda. ¿Cómo sería? A ver, acá podemos citar el tema del ejemplo de la educación, ¿ya? O también el tema de que gran parte de la población consuma menos carne roja y demás, carnes un poco dañinas, y consuma más de repente productos orgánicos, productos más amigables con la salud. Entonces, acá nuevamente encontramos, ¿verdad? La oferta por la curva, por el costo privado y la demanda por el valor privado. Este es el punto inicial de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa ante este escenario, ya sea de la educación o de incentivar a que se consuma o que, bueno, que se demande más alimentos nutritivos y demás? Entonces, lo que se ocasiona directamente es que nuevamente encontramos ya también por este lado, así como existía un costo social, también existe un valor social. Y este valor social para este caso va a ser la suma del valor privado más el beneficio social. ¿Ya? Entonces, este beneficio social va a permitir no un, digamos, un traslado de la curva, del valor. Nos vamos a encontrar ante este escenario. En donde, imaginemos el tema de la educación, por ejemplo, ¿qué permite la educación? Directamente, aparte que la familia o cada individuo se beneficia por poseer un grado más elevado y tener, digamos, mayor especialización más adelante, también la sociedad se beneficia, porque posee ya ciudadanos un tanto más, digamos, más competitivos directamente en el mercado. ¿Mm? Entonces, este valor, que inicialmente es un valor privado, es decir, para cada individuo, porque cada individuo, cada familia, ¿no? Ya sea por el tema de la educación, se puede encontrar acá. Pero una vez que ya es profesional, ya tiene un puesto laboral, entonces hay un beneficio social, no solo del individuo, sino de repente para su familia, para su vecindario o para la sociedad misma. Entonces, esto también se va a ver traducido en una curva de valor social más elevada, ¿verdad? Más alejada. Entonces, en este caso, la presencia, ¿no?, de una externalidad positiva va a hacer que el valor social de los bienes supera el valor privado. El tema de la producción óptima, vemos una nueva producción óptima en Q sub 0. Entonces, va a ser más grande que la producción en equilibrio que inicialmente se desarrollaba. ¿Ya? A ver, continuamos. El siguiente tema que vamos a considerar y que también tiene mucha relación con lo ya expuesto es el tema de los bienes públicos. ¿Y qué es un bien público? Para este caso, el tema de los bienes públicos, hay que considerar que vamos a denominarlo como una, digamos, como que existen diferentes tipos de bienes públicos, de bienes en este caso, dentro de los cuales tenemos el tema de la exclusividad en el consumo y por la rivalidad en el consumo, ¿ya? Por estos dos escenarios lo vamos a clasificar a los tipos de bienes. En el tema de la exclusividad del consumo, en el consumo, perdón, para entender mejor, se va a generar cuando se puede excluir del, digamos, del consumo de un bien a determinadas personas. Es decir, cuando existe o es posible impedir
que un bien lo use otra persona. A eso vamos a llamarlo como la exclusividad en el consumo, perdón. Y por el tema de la rivalidad de consumo, se va a ver conceptualizado, digamos, bajo este término, que dice, ¿no? Se produce cuando el uso de un bien por parte de una persona reduce su uso a otra persona. Para entender mejor, vamos a poner nuevamente ejemplos. Digamos, esta categorización de los bienes, ¿no? Nos permite, aquí está, mira, no es que vamos a variar, aquí está los bienes de consumo rivales y los excluibles, perdón. Ante estas dos categorías vamos a generar escenarios, es decir, que por la primera columna quiere decir que sí son de consumos rivales y la segunda, perdón, quiere decir que no son de consumos rivales. Y por este lado encontramos la primera fila que establece que sí es excluible, sí son consumos o bienes excluibles. Y por este lado, la segunda fila establece que no son excluibles. ¿Ok? Por este caso encontramos 4 tipos de bienes bajo estas dos connotaciones que anteriormente les había comentado. Vamos a encontrar los bienes privados. ¿Quiénes son? El tema de, es decir, un bien privado es de consumo excluibles. Porque claro, si recordamos el tema de excluibles, quiere decir de que sí se puede excluir, ¿no? Para el consumo de ese bien a otras personas. No es que representa un delito, no, sí se le puede. Y esto a su vez, si es que lo miramos desde la óptica de que sea un bien de consumos rivales, claro, también se interpreta de esta manera, ¿no? Porque su uso o su consumo del helado va a disminuir, digamos, si es que nosotros le invitamos. Es decir, un helado únicamente puede ser consumido por una persona, claro que sí, pero ¿qué pasa si nosotros invitamos este mismo helado a otra persona? Entonces, su consumo o su cantidad se va a ver disminuida. No es que va a ser totalmente ilimitada. Ahora también encontramos los bienes, digamos, considerados como monopolios naturales. En este caso, se establece el tema de la protección de incentivos, el tema de la televisión por cable o el tema de las carreteras de peaje. Para este caso, son rivales, es decir, su consumo, es decir, que una persona más consuma ello, ¿va a perjudicar a los otros? No, no va a perjudicar a los otros, pero sí es excluyente. ¿Qué quiere decir? De que sí, para este caso, ¿no? Sí se puede impedir la utilización de esa persona extra que se va a sumar. El tema de las carreteras de peaje, por ejemplo. ¿Sí? Es una carretera perfecta, lo puede utilizar. No es que necesariamente se requiere de un tipo de auto, es decir, cualquier auto lo puede utilizar. Pero cuando se establece un tema de peaje, entonces esto hace de que sí sea excluyente, porque muy posiblemente sea pues únicamente para las personas que quieran pagar y que puedan pagar el peaje y van a utilizar esta vía, ¿no? Ahora, también encontramos los tipos de bienes que son de recursos comunes. En este caso, no van a ser excluyentes. Es decir, digamos, la utilización, la extracción o demás no va a variar terriblemente, pues, ¿no? Digamos, el tema de la pesca en el mar. Pero, por el otro lado, también de repente, el que exista una embarcación, mal o bien, también va a permitir, ¿no? Imaginemos en un espacio pequeño, el tema de que se pueda disminuir muy posiblemente, ¿no? La cantidad de especies en este caso. Más no en el tema de que sean excluibles, es decir, que no es que se le va a limitar a que las personas ingresen a pescar, no se les limita, pero a la larga, por el tema de que sean rivales, sí podría darse el asunto de que se vaya a disminuir, ¿no? Cierta especie. A ver, respecto al tema de los bienes públicos, en el caso de los bienes públicos, tenemos el ejemplo de, digamos, del conocimiento o las carreteras sin peaje.
¿no? Para este caso, tenemos nuevamente que si lo miramos desde la óptica de que si son rivales, nos establece que no son rivales. Y si son excluyentes, no son excluyentes. Es decir, no voy a pagar por utilizar, ni tampoco existe una prohibición para que yo transite por esa zona, ¿no? Esas son las carreteras sin peaje, ¿no? Y bueno, el tema también del conocimiento, ¿no? El conocimiento hoy en día, bueno, está a puerta prácticamente de toda, a puerta de un clic, como se dice, ¿no? Pero claro, muchos de repente se preguntarán, pero profesor, no tengo internet, entonces, ¿esto podría ser de que el conocimiento para mí sería excluyente? No, porque no es la única manera de conocer. Existen muchas formas de conocer, no necesariamente por el internet, sino hasta hay un conocimiento que se puede transmitir, ¿no? De un padre a un hijo, entendiendo de que el conocimiento tiene una amplitud bien, en este caso, ¿no? Digamos, multidimensionalmente, ¿no? Ya sea por el tema de la tecnología, el tema ya sean de poseer libros o directamente, digamos, el compartir conocimiento, tradición, cultura y todo ello. Todo eso representa conocimiento. Y bueno, señores estudiantes, muchas gracias nuevamente por el espacio que se nos brinda. El día de hoy, como ya ustedes han podido ser partícipes, hemos tocado el tema acerca de la externalidad, en los escenarios de una externalidad positiva y una externalidad negativa, cómo es que estos impactan en nuestro día a día, solo que nosotros muchas veces no sabemos que se le llama a ese impacto como una externalidad. Y peor aún, no identificamos si es que es una externalidad positiva o una externalidad negativa. El simple ejemplo del cigarro que les comentaba, ¿no? Esto es un escenario de una externalidad negativa muy posible en su mayoría, ya que podría traer perjuicios a terceras personas que no gustan del cigarro, pero por la libertad que pudiera darse, ¿no? Muy posiblemente para, digamos, existe una tercera persona quien se encuentra, eh, digamos, afectada. Y para eso, ¿qué se hace? Hay muchas estrategias. Digamos, la más directa es que el Estado venga y establezca espacios en donde está prohibido fumar y espacios en donde sí está permitido. Y por el otro lado, de repente también puede haber el tema de imponer impuestos. ¿Qué quiere decir? El mismo hecho de desincentivar el consumo, imaginemos en este caso del cigarro, ¿no? Estableciendo mayor impuesto y por el hecho de establecer mayor impuesto, entonces ¿esto qué hace? Eso se ve traducido en el incremento del costo de producción y directamente también en el precio, es decir, el cigarro, para este caso, va a estar más caro, pues, ¿no? Eh, lo último que quería compartir con ustedes es un ejemplo. En Chile, por ejemplo, se estableció este tema, ¿no? En donde ya no está permitido, digamos, la venta de cigarros por unidades, únicamente por cajas. Pero, digamos, la política que se estaba aplicando, ¿no? De que la venta de cigarros ya no iba a ser de manera individual, sino por cajas, como que parecía bien atractiva, ¿verdad? Pero, digamos, las diferentes fábricas, en este caso, han reducido su tamaño de, digamos, de cigarrillos. Ya no, pues en una cajetilla ya no venían como tradicionalmente, digamos, 12, sino lo han reducido a que su cajetilla ahora venía 6. Entonces, que una persona consuma, si está haciendo caso a la normativa, porque va a consumir una cajetilla, pero recordemos, la cajetilla ahora ya no es de 12, sino es de 6 unidades, entonces, de alguna manera también el consumidor podía comprar, pues eso, no le era tan caro, digamos, ¿no? Bueno, existen diferentes ejemplos que nosotros podemos encontrar en nuestro día a día, pero de antemano hay que saber que en este caso la economía los llama como externalidades, positivas o negativas, y respecto al tema de los bienes públicos hay que connotar siempre los escenarios de que si son rivales, ¿no? O no son rivales en este caso, si son excluyentes o no son excluyentes, ¿no? Y bueno, de antemano también les adjunto las redes sociales por donde ustedes también me pueden ubicar y dejar cualquier inquietud o duda que haya surgido, ¿ya? Agradeciendo de antemano a los amigos de Camix por hacer posible la realización de una clase más. El día de hoy, de todas maneras, les hago la invitación. Vamos a continuar con el desarrollo de otro nuevo interesante tema, que en este caso nos da, o nos dota, en este caso, la ciencia económica. ¿Ok? Conmigo sería, conmigo sería hasta aquí y ya el día de mañana nos estaríamos reencontrando. Muy buenas tardes. Permiso con todos.